Bueno, doctores, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Gracias. ¿Pueden ver la clase? Sí. Ok, perfecto. Nada más que aquí no se ve. ¿Por qué no se ve? Es la conexión. Conectas a la luz, please. ¿Dónde? Sí. Sí, el cable. Sí, o sea, es este. Ahorita sí se veía, pero está teniendo mucho paso juntas. Y ahorita empezamos en un momento más, estamos viendo a que se ve aquí en el auditorio. Esto es diferente. Pues, Ese es el que funciona. no sé, esa cuestión, no sé por qué. Ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base en pediatría. Es un tema de suma importancia, si bien en todos los grupos de edad es relevante, la razón por la que es más importante saberlo en pediatría es porque sabemos que los niños tienen mayor inmadurez renal y son más sensibles a la deshidratación y a las alteraciones tanto del ácido base como de los electrolitos. Son muchos temas, los vamos a ver de manera general, pero creo que es lo suficiente como para iniciar un abordaje y tratamiento en los servicios de urgencias y en casos muy específicos, pues generalmente esos ya son apoyados por especialistas, ¿verdad? O estudios muy específicos en los que ya es tema de otra clase, ¿verdad? Entonces vamos a saber que lo que decíamos, ¿verdad? Que es importante saberlos porque son muy frecuentes y aparte porque algunos son graves al momento de que se presentan, o sea, por ejemplo, en aquellos pacientes que tenemos hipocalemias o en aquellos pacientes que tenemos hipocalcemia, sabemos que estos pacientes pueden tener trastornos del ritmo y provocar alguna arritmia que es grave si no tenemos una corrección de esas alteraciones, ¿verdad? También hay que recordar que la mayor parte de nuestro organismo es agua y que va a estar dividido de diferentes maneras, ¿verdad? O sea, hay una parte que es intracelular, otra parte que es extracelular y el plasma, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que, de acuerdo al grupo de edad, del 60 al 80% de nuestra composición corporal es agua, ¿verdad? Y entre más pequeño es mayor el porcentaje. Y bueno, aquí también es importante saber que el sodio es el catión dominante del líquido extracelular y además lo importante de esto es que el sodio y el agua siempre van de la mano y entonces generalmente cuando hay alteraciones del sodio también hay que preguntarnos cómo está el agua.
Y en cuanto el potasio es el catión dominante en el líquido extracelular. Aquí también es importante saber que la composición corporal de cada líquido es diferente, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque a veces lo que hay es no es que haya menos sodio en todo el cuerpo, sino que hay una alteración en los mismos, ¿verdad? O sea, puede ser que estamos teniendo mucha agua con poco sodio. ¿Hay algún problema? Sí, es que los de Teams no pueden verla a menos que dejemos la parte, o sea, no, espera. Sí, sí, eso es. A menos que lo tengamos así. Ah, Sí. ok. No, pues Sí. lo ponemos así. Gracias. Nada más déjame. Ahí sí, ya se ve. Bueno, nada más rápidamente para recordar esto, ¿verdad? Que un gran porcentaje de nuestro organismo es agua y que entre más pequeño es, más porcentaje de agua vamos a tener y por lo tanto mayor riesgo va a tener de un desequilibrio. ¿Ok? Y bueno, también lo que decíamos es que la composición corporal de los electrolitos en las diferentes partes del cuerpo va cambiando y también es importante saber que los fluidos van a tener también diferentes proporciones. O sea, por ejemplo, sabemos que un paciente que tiene diarrea, pues es un paciente que puede estar perdiendo tanto sodio como potasio como cloro y esa puede ser la causa por la que el paciente tiene algún desequilibrio. La otra cosa también es que, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen ileostomías también van a ser grandes perdedores de electrolitos o en aquellos pacientes que han tenido vómitos. También hay que recordar que podemos perder electrolitos a través de la piel y entonces es importante también preguntar, por ejemplo, si es un paciente que estuvo expuesto mucho tiempo al calor, ¿sí? O en un lugar donde está muy seco y hay una gran pérdida de humedad. ¿Ok? Entonces, esto creo que es muy importante, ¿verdad? Hay que recordar que la hiponatremia puede ser por varias causas, ¿verdad? Puede ser que haya, como decíamos, depleción de sodio, sí, que en el tema del lunes vamos a ver que tanto en la deshidratación puede ser hiponatrémica, puede ser hipernatrémica o normonatrémica, ¿verdad? No en todo se va a perder el sodio, o puede ser que tengamos una retención de agua. El valor normal de sodio, hay que recordar que es 135 y entonces toda cantidad menor a eso es hiponatremia. Cuando hacemos el estudio de la hiponatremia, como les decimos, es importante medir la osmolaridad sérica. Esta es una que es normal cuando está de 280, elevada cuando está mayor de 300 y disminuido menor de 260. Y eso va a ser importante porque de acuerdo a la osmolaridad urinaria es la decisión que vamos a tomar. O sea, en cuanto a la hiponatremia, creo que es de las que más retos aportan porque la mayoría de las hipos, generalmente lo único que hacemos es aportar el electrolito que falta. Sin embargo, en el sodio es importante saber si lo que está sobrando es agua o lo que falta es sodio, ¿verdad? Entonces, aquí, como decíamos, es importante saber cuál es la enfermedad que lo desencadenó, cuáles son los datos de alteración del volumen extracelular y los datos de sobrehidratación celular. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene hiponatremia y que aparte de eso tiene edema, pues generalmente es un paciente que va a ser hiponatremia, pero que tiene agua corporal total aumentada. Y bueno, más adelante, como quiera, también vamos a ver un cuadro donde vamos a ver lo que deseamos. En la hiponatremia es muy importante, bueno, primero saber si realmente es una hiponatremia, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hiperlipidemia, pues esa porción que debería estar ocupada por el sodio, pues va a estar ocupada por los lípidos. Entonces, al momento de cuantificarlo, como hay muchos lípidos o como hay muchas proteínas, puede parecer como que el sodio está disminuido, pero lo que en realidad es que hay un aumento de hiperlipidemia. La otra causa es ver si no es una hiponatremia hipertónica, ¿verdad? Y aquí decíamos, es muy importante ver el volumen, ¿verdad? El volumen es hipovolémico, es euvolémico o es hipervolémico. Y aquí vamos a saber, como decíamos, cómo está el sodio corporal total y cómo está el agua corporal total.
Por ejemplo, en el caso más clásico o el más común vamos a tener los pacientes con deshidratación, que la mayoría van a ser normonatrémicas, pero en el caso de los pacientes vamos a ver que generalmente cuando recuperamos con las soluciones como son el Harman o como son la solución fisiológica, vamos a estar reponiendo tanto sodio como agua, ¿verdad? Y esa es la razón por la que se aplican este tipo de líquidos. ¿Ok? Y entonces, una vez que tenemos esto, aquí si queremos saber si la pérdida es a nivel del riñón o a nivel urinario, vamos a medirlo a través de electrolitos urinarios. Entonces vamos a saber que cuando este sodio esté por debajo de 20, lo que es que las pérdidas son extrarrenales. Y el caso más frecuente pues son gastrointestinales, también pueden ser pacientes con ascitis o pacientes con enterocolitis necrotizante. Si es lo que decíamos, aquí lo que necesitamos en los dos es expansión de volumen. Sin embargo, es importante saber la causa porque, por ejemplo, podemos saber en algunos casos que estamos utilizando diuréticos y entonces en estos pacientes ya nos toca disminuir la cantidad de diuréticos que estamos utilizando o diuréticos osmóticos, ¿verdad? O sea, a veces ponemos manitol para forzar diuresis, entonces esto puede estar causando. También sabemos que el síndrome de Fanconi o el síndrome de Bartter o pacientes que estaban con uropatía obstructiva y que posterior a eso nosotros hacemos una liberación al colocar una sonda, pues estos pacientes van a tener un gasto urinario aumentado y hay que estar muy al pendiente porque hay que estar reponiendo los líquidos. Entonces aquí te le digo, es más que todo para saber la fisiopatología y hacer el tratamiento específico, porque pues sabemos que estos generalmente van a ser cuestiones transitorias y en estos hay algunas que pueden ser crónicas, por ejemplo, en los pacientes que tienen Fanconi o los pacientes que tienen acidosis tubular renal. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos los eubolómicos, que puede ser el exceso de hormona antidiurética, ¿verdad? Que esto es muy común en pacientes que posterior a un evento de estrés, o sea, por ejemplo, puede ser una cirugía, puede ser la sepsis, puede ser un estado de deshidratación y que ya está normohidratado, pero el paciente se queda como en un estado de alerta y levanta todos sus sistemas contrarreguladores y entonces tenemos una cantidad exagerada de hormona antidiurética. Y en el caso de estos pacientes lo que debemos de hacer es hacer una restricción de agua y con eso poco a poco el paciente va a ir recuperándose. Y a diferencia de aquellos pacientes que son hipervolémicos, o sea, por ejemplo, que aquí también podemos saber, de acuerdo a la densidad urinaria, si es menor de 20 o mayor a 20, si es falla renal o es por algunas otras situaciones como son cardíacas o son falla del hígado, ¿verdad? Y entonces en este caso no solamente debemos de restringir agua, sino que además del agua debemos de restringir el sodio. ¿Ok? Bueno, eso nada más es como muy general lo que ya habíamos visto. Y bueno, aquí también hay que saber, como decíamos, es muy importante estudiar al paciente o hacer todo este ejercicio en aquellos pacientes que tienen entre 125 y 135 milicovalentes de sodio en sangre. Pero va a haber circunstancias en las que la hiponatremia es una urgencia y hay que tratarla. Esas situaciones se llama como hiponatremia sintomática, ¿sí? Y son aquellos pacientes que pueden tener crisis convulsivas o alteración del estado de alerta en pacientes que tienen entre 120 y 125 o en aquellos pacientes, todo aquel paciente que tiene sodio menor de 120, hay que hacer una reposición aguda de sodio. Y entonces, por ejemplo, por eso aquí dice, cuando está presente la encefalopatía, si está entre 120 y 125. Si está debajo de 120, no importa que el paciente no tenga encefalopatía, hay que administrar solución de sodio al 3%, que a lo mejor algunas veces la han escuchado también como solución madre. Y esta se prepara con una solución hipertónica de sodio al 17%, vamos a poner 18 mililitros más agua inyectable. Entonces, en esto lo que vamos a hacer es que se va a poner de 1 a 2 mililitros por kilo de peso para 1 o 2 horas y podemos repetirlo, ¿verdad? Y bueno, más adelante vamos a ver que hay otra fórmula que es
cuando realmente hay un déficit de sodio, o sea, cuando decimos, sabes que este paciente le falta sodio, que es cuando tiene, por ejemplo, las pérdidas gastrointestinales, y que a pesar de que reponemos líquidos, generalmente nosotros cuando reponemos líquidos, al corregir el agua se va a corregir el sodio, pero si a pesar de eso tenemos un déficit, entonces esta es la manera en que nosotros calculamos. Es el sodio deseado menos el sodio real por el peso por 0.6. Ok, y luego vamos a tener la hipernatremia, que es la concentración sérica de sodio mayor a 145 milimoles. Esto generalmente no hay tantas cosas, ¿verdad? O sea, en esta es porque se pierde agua libre, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de diabetes insípida, que vamos a estar perdiendo agua hipotónica, o sea, agua con poco sal o con pocos solutos, entonces nos va a quedar mucho sodio. El otro es que estemos haciendo, en un paciente que estemos poniendo un exceso de sodio, o sea, por ejemplo, en aquellos pacientes que llegan en choque y que nosotros ponemos administración exógena de sodio, ¿verdad? Y generalmente es el bicarbonato de sodio el que no lo provoca, o en pacientes que ponemos salino hipertónico, ¿verdad? Que estábamos reponiendo una hiponatremia y podemos convertirla hasta una hipernatremia, ¿verdad? En pacientes con intoxicación por sal. Y también puede ser por pérdida de agua y sodio, pero que proporcionalmente esté perdiendo mayor agua que sodio. Y en este paciente lo que vamos a ver es un paciente que generalmente se va a ver deshidratado y más tardíos extracelulares, y en estos pacientes rara vez va a haber hipovolemia, o sea, es rara vez que este paciente lo ves. Y bueno, al igual que la hiponatremia, y la hiponatremia van a tener manifestaciones neurológicas y que pueden ser, pero son muy inespecíficas. Entonces, en un paciente que te llega convulsionando, es importante dentro de los electrolitos medir el sodio, porque esa puede ser una causa, o el calcio. Como decíamos, para trastornos del ritmo, generalmente son potasio, pueden ser fósforo, puede ser calcio, pero para síntomas neurológicos van a ser el bicarbonato, el sodio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el potasio generalmente no te da alteración del estado de alerta. ¿Qué otro síntoma te da, por ejemplo, el potasio en los pacientes? Cuando tenemos una alteración, trastornos del ritmo, ¿y qué otra cosa comentamos? Debilidad muscular, ¿sí? O sea, puede ser pacientes que no puedan caminar, que de repente dejaron de caminar, o pacientes que tienen hilo paralítico, ¿verdad? Entonces, esos son los síntomas. Entonces, les digo, aquí la situación es que ante un síntoma ustedes puedan sospechar que este paciente pueda tener una alteración, ¿verdad? Entonces, aquí como comentábamos, también para la hipernatremia es importante tratar la causa desencadenante, y aquí es importante saber que la hidratación puede ser endovenosa o puede ser oral. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con deshidratación, vamos a ver que hay maneras de hacer correcciones de sodio a través de líquidos bioral, ¿verdad? Entonces, aquí lo que decimos, generalmente lo que va a haber es un déficit de agua libre, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar es restaurar el volumen intravascular con líquidos isotónicos o hipotónicos, de acuerdo a cómo esté evolucionando. Y aquí es importante, ¿verdad? O sea, primero, que si tenemos una hipernatremia, lo primero es descartar que nosotros no estemos poniendo sodio de más. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es no estar poniendo más sodio. Posterior a eso es reponer el agua que falta, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante que no podemos bajar rápidamente este sodio, porque podemos provocar crisis convulsivas, ¿verdad? Y aquí está la velocidad que debemos hacerlo, que es a 0.5 miliequivalentes por litro, y en aquellos pacientes, generalmente nosotros nada más recomendamos que el delta o la variación del sodio en 24 horas sea solamente de 10 miliequivalentes. Entonces, por eso decimos, si tenemos pacientes que tienen arriba de 160, en esos pacientes generalmente vamos a corregir de 2 a 3 días.
Y también es importante saber que generalmente los pacientes pueden tener también alteraciones en el sodio y habrá pacientes que su sodio siempre va a estar en mayor de 145, ¿verdad? Y entonces vas a intentar corregirlo, pero ese paciente ya va a tener como un nuevo receptor. Y bueno, aquí también podemos hacer la corrección de 4 mililitros por el peso por el delta. Ok, ahora vamos a hablar del potasio. Como decíamos, es el principal catión intracelular. Vamos a decir que está normal cuando está entre 3.5 y 5 milimoles. Y el requerimiento diario es de 2 a 3 milimoles por kilo en los lactantes y de 20 a 30 milimoles por metro cuadrado corporal en niños y adultos. Se me olvidó ponerlo lo del sodio, pero los requerimientos de sodio es de 3 a 5 miliequivalentes por kilo en los lactantes y de 30 a 50 en los niños y adultos por metro cuadrado. Bueno, aquí es importante saber que es un antagonista del calcio y que aquí prácticamente su excreción es renal. Entonces, cuando nosotros hablamos del potasio, generalmente vamos a relacionarlo con algún trastorno del riñón. Sin embargo, no siempre la causa o la etiología de algún trastorno del potasio va a estar a nivel del riñón. Sin embargo, casi todo el tratamiento va encaminado en base a la función del riñón, ¿ok? Entonces, como decíamos, dentro de las funciones que tiene el potasio, decíamos, es contracción muscular, conducción nerviosa y repolarización. Y entonces esto tiene mucho que ver con las arritmias. Y entonces, dentro de las etiologías que podemos tener alteraciones es una falta de aporte, una pérdida excesiva o una captación celular de potasio, porque hay que recordar que los pacientes, al momento de haber un cambio en el pH, si el pH aumenta, el potasio se va a meter del líquido extracelular al intracelular, entonces provocando esto una disminución de potasio. Bueno, y aquí es importante saber que el tratamiento también tiene que ver de acuerdo a las manifestaciones clínicas y esto tiene que ver generalmente en el valor. Sin embargo, en estos pacientes siempre es importante tener un electrocardiograma porque la urgencia a tratar una hipocalemia o una hipercalemia es por las alteraciones del ritmo que puede tener, ¿verdad? Así tenemos que la hipocalemia leve, pues generalmente es de 3 a 3.5, que generalmente van a ser asintomáticas y van a ser bien toleradas, y entonces nos permite hacer un aporte extra de líquidos y a través de los líquidos ponerlo o con alimentos. Y en las moderadas pues ya podemos tener manifestaciones más severas, como pueden ser hipotonía, debilidad muscular, mialgias, nos puede provocar rabdomiólisis, ilio paralético, como decíamos, y dentro de las manifestaciones renales nos vamos a tener una alteración en la capacidad de la concentración urinaria y también nos puede provocar poliuria. Y lo que decíamos, dentro de las cardiovasculares podemos empezar a ver trastornos de la conducción y del ritmo cardíaco. Entonces es lo que decíamos, va a haber una disminución en el voltaje de la onda T, va a haber depresión del segmento ST y aparición de la onda U. Sin embargo, aunque no es muy común, también puede haber fibrilación ventricular o torsado de Pons. Y aquí la situación es que si tú tienes un paciente que tiene esta alteración, tanto como la hipocalemia o la hipercalemia, son pacientes que si no corriges el trastorno, pues a veces no puedes revertir la arritmia, ¿ok? Entonces, en cuanto al tratamiento de la hipocalemia, aquí es primero saber la causa desencadenante, o sea, por ejemplo, si estamos utilizando un diurético, pues hay que ver si podemos utilizar algún otro que sea ahorrador de potasio o que tenga algún otro mecanismo de acción, y vamos a realizar reposición oral o parenteral y evitar las pérdidas, o sea. En cuanto a la hipercalemia, sabemos que es una concentración mayor de 5 milimoles en el líquido extracelular, y aquí es donde decimos, ¿verdad? O sea, puede ser que esté aumentado, pero en realidad no es que haya más potasio, sino que se va a salir. O sea, por ejemplo, en el caso
yo creo que muchos que han estado en urgencias les hacen mucho énfasis sobre todo al momento de tomar una gasometría venosa, ¿verdad? Que puede estar embolizada la muestra, o pacientes que tienen trombocitosis y leucocitosis, si se agita mucho la muestra, pues estos pacientes pueden tener hipercalemia. Otra de las causas puede ser aumento en el aporte, que generalmente esto es muy poco frecuente, ¿verdad? O sea, es raro que un paciente por estar ingiriendo. Sin embargo, esto sí es bastante frecuente, la acidosis metabólica o en pacientes con catabolismo tisular. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado algún paciente con lisis tumoral, ¿verdad? Que son, ¿no? O pacientes con rhabdomiólisis, ¿sí? Que en ese caso los pacientes, al haber una ruptura, hay que recordar que es el catión que está más presente dentro de las células y esto puede causar. Y bueno, también como decíamos, es importante saber que hay algunos medicamentos que nos pueden dar hipercalemia. De los que más utilizamos, pues generalmente son los YECAS o los betabloqueadores y los diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo, como la espironolactona. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, decíamos, si tienes hipocalemia, pues a lo mejor vas a poder utilizar espironolactona. Si tienes hipercalemia, pues entonces vas a tratar de utilizar uno que aumente el gasto. Y bueno, hay situaciones en las que lo que va a pasar es que la excreción renal va a estar disminuida, como es el hipoaldosteronismo, la acidosis tubular renal distal, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica, y bueno, como decíamos, en los muy prematuros van a tener una inmadurez para la excreción renal. Y en estos pacientes son en los que mayor riesgo tenemos de tener hipercalemias. Si, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente muy prematuro y por error se le pone potasio, difícilmente con el tratamiento vamos a poderle ayudar porque sus sistemas de compensación son muy limitados. Bueno, esos son los que ya habíamos comentado. Y bueno, también aquí es importante saber que también vamos a tener alteraciones en el electrocardiograma y conforme va siendo más severa, pues vamos a tener más trastornos. Primero nada más vamos a tener las ondas T picudas, después vamos a empezar a ver las ondas P aplanadas, que pueden tener un intervalo PR prolongado con depresión del segmento T, y después puede tener ausencia de las ondas P, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea, pues mayor riesgo tenemos. Entonces, en un paciente que tenemos hipercalemia o hipocalemia, es importante tenerlo monitorizado. En cuanto al tratamiento, pues como la mayoría les digo, es importante saber la causa porque hay que corregir lo que le está ocasionando. Y lo primero es suspender el aporte de potasio, ¿verdad? O sea, si un paciente está con hipercalemia, lo primero que hay que hacer es quitarle el aporte. Y bueno, hay varias maneras que podemos hacer, ¿verdad? Una es desviar el potasio hacia las células induciendo alcalosis, es lo que decíamos. Nosotros, cuando tenemos alcalosis, lo que va a pasar es que el potasio va a pasar del líquido extracelular al líquido intracelular. Cuando hay acidosis es al revés, o sea, tú tienes potasio dentro de la célula y esto va a hacer que salga. Al igual, cuando nosotros ponemos salbutamol, también lo que vamos a provocar es que entre la célula, y también cuando utilizamos insulina glucosa, ¿verdad? Porque al momento que entra la glucosa, también va a entrar el potasio. Y en el gluconato de calcio lo que hacemos es estabilizar la membrana. Esa es la razón por la que se utiliza. O sea, esa no tiene un efecto sobre el valor del potasio. Lo que vamos a hacer es que los cambios de repolarización no van a ser tan bruscos y entonces esto va a evitar alguna arritmia. Para eso se utiliza el gluconato de calcio. Y bueno, dentro de los tratamientos vamos a tener medidas correctivas, como va a ser el uso de resinas de intercambio catiónico, o sea que generalmente se utilizan a nivel del sistema gastrointestinal, y entonces lo que vamos a hacer es que a través del intestino se pierde potasio, pero es muy poco lo que se pierde, entonces vamos a aumentar las pérdidas a nivel gastrointestinal, vamos a utilizar diuréticos de asa, y cuando todos no funcionan, lo que sigue es realizar un procedimiento dialítico que puede ser diálisis o hemodiálisis.
Ok, otra alteración es el calcio, ¿verdad? Hay que recordar que el calcio sérico generalmente vamos a tenerlo entre 9 y a 11 miligramos por decilitro, y esto va a estar controlado tanto por la hormona paratiroidea, el calcitrol y la calcitonina. Entonces, pero generalmente le digo, lo que vamos a hacer es ver en qué pacientes tenemos que corregirlo. Y bueno, esto es muy frecuente, ¿verdad? Que cuando tenemos hipocalcemia, generalmente queremos corregir, sin embargo, solamente hay en algunos casos en la que la corrección se debe de hacer de manera aguda. Y bueno, el diagnóstico de hipocalcemia es cuando es el nivel menor de 8 miligramos por decilitro, y hay muchas causas, ¿verdad? Y va a depender también del estado o del momento. O sea, por ejemplo, los recién nacidos sabemos que los hijos de madre diabética, la asfixia, la prematuridad y bajo peso también nos va a provocar. También sabemos que la hipomagnesemia nos puede dar hipocalcemia neonatal, la deficiencia materna de vitamina D, que actualmente pues hay como mucha en boga, ¿verdad? Y cada vez es menos. Y también sabemos que la administración de bicarbonato, fosfato, furosemida, otras funciones, pues esto también nos puede provocar hipocalcemia. Puede haber también algunas otras cosas como errores congénitos de la síntesis de la vitamina D, que son muy poco frecuentes, o pueden ser, por ejemplo, administración de líquidos que contienen citratos, diuréticos o enemas de fosfato, o la presencia de insuficiencia renal. Sin embargo, estos son menos comunes. Ok, y aquí vamos a tener de las manifestaciones clínicas, va a ser el síndrome tetánico, y podemos también tener los signos de Chopstead y Trousseau, y también puede tener alteraciones sensitivas, y también podemos tener lo que decíamos, ¿verdad? De las crisis de tetania podemos tener espasmos carpopedales, laringoespasmo y crisis convulsivas focales o generalizadas. Entonces, cuando tenemos síntomas es cuando se debe de tratar, ¿verdad? Entre 6 y 8, solamente si hay síntomas, es donde se debe de poner los bolos de gluconato, y menores de 6, esas se debe utilizar en todos, ¿verdad? O sea, también podemos tener temblores localizados, hiperreflexia, parestesias, calambres y contracturas musculares. ¿Alguien ha hecho alguno de estos signos? ¿No? Pero los han visto en otras clases. Sí, ¿verdad? O sea, sabemos que es una manera que podemos saber, que generalmente los hacen en pacientes que tienen estados donde generalmente tienen hipocalcemia. Por ejemplo, ¿en qué paciente tú buscarías hipocalcemia intencionadamente? No es pediátrico, pero si tú estuvieras, por ejemplo, en una sala de cirugía. O sea, es más común que le hagan este tipo de cirugías, y no es por error iatrogenia, sino por su tamaño, puede ser que iatrogénicamente se lleven estas glándulas, y entonces pueda tener alteraciones en el cuello. Así, ¿cuáles? Generalmente, ¿qué operan? Tiroides, ¿verdad? Pero las paratiroides, que son 4, que son muy pequeñitas, puede haber, o sea, accidentalmente retirarlas, o sea, es muy difícil a veces localizarlas, o aunque las vean y las traten de cuidar, pues habrá días en las que pueda haber falla, ¿verdad? Entonces sabemos que la paratiroides es importante para mantener el calcio, y entonces en estos pacientes podemos estar haciendo estos signos, ¿verdad? Que es el signo de Chopstead, que determina la contractura de la musculatura facial al percutir suavemente el nervio facial por delante del conductor, ¿verdad? O sea, como se le hace así, el paciente hace la contractura. O el signo de Trousseau, que consiste en la provocación del espasmo carpopedal después de producir isquemia del antebrazo. ¿Y cómo hacemos esto? Pero generalmente más fácil con algo que tiene que ver también de nefrología. Para provocar isquemia, ¿qué podrías hacer? O con los, digo, que generalmente pones bueno, puede ser poner un torniquete, o
poner un manguito para tomar la presión, lo insuflas y entonces ese momento puedes provocarlo, ¿verdad? Y bueno, como decíamos aquí, hay que atender la etiología, solamente hay que tratar las sintomáticas, eso es importante, y generalmente utilizamos un bolo de gluconato de calcio al 10% diluido al 50% con suero de glucosado. Es decir, por ejemplo, si tienes un paciente que pesa 10 kilos, pues vas a ponerle 10 mililitros de gluconato de calcio más 10 mililitros de suero glucosado al 5% y esto lo vas a pasar, ¿verdad? Bueno, aquí les había puesto uno de 8 kilos, ¿verdad? Y bueno, es importante monitorizar el estado neurológico del paciente. Y esto es menos frecuente y aquí generalmente no hay tantas alteraciones en el electrocardiograma o generalmente no provocan tantos problemas en los trastornos del ritmo. Sin embargo, aquí lo importante es que no persista eso porque hay que recordar que puede provocar calcifilaxis. O sea, puede ser que empiece a haber depósitos de calcio en el sistema, en el cuerpo, entonces por eso es importante descubrir la causa, ¿verdad? Y dentro de las etiologías que tenemos puede ser la intoxicación por vitamina D, el hiperparatiroidismo, las enfermedades granulomatosas, ahí también puede ser un síndrome paranoplásico en enfermedades oncológicas y raramente en enfermedades óseas, o por una aplicación excesiva, aunque esto es muy poco frecuente, o sea, hay manifestaciones tanto renales, cardiovasculares y del sistema nervioso central. Y el tratamiento también es manejar la etiología. Van a ver, aquí es importante hidratar al paciente porque lo que se busca es que haya pérdida de calcio a través de la orina. También podemos utilizar diuréticos de asa porque esto lo que va a hacer es provocar la excreción del calcio a nivel del riñón. Y en casos más severos podemos tratarlo con esteroides y bifosfonatos, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es llevar el calcio del extracelular al intracelular. Ok, y ya por último vamos a ver los trastornos del equilibrio ácido-base. Y bueno, yo creo que todos en alguna ocasión han visto alguna gasometría y entonces aquí los 4 valores que vamos a ver o los 4 más importantes que debemos de ver cuando vemos un trastorno del equilibrio ácido-base primero es el pH, ¿verdad? O sea, nuestro trastorno del equilibrio ácido-base nos está provocando una alteración del pH y los valores normales van a ser entre 7.35 y 7.45. Y bueno, en cuanto a los trastornos del equilibrio ácido-base, ¿cuáles son los 3 sistemas que participan en la regulación del mismo? Los riñones, los pulmones, los sistemas buffer, ¿verdad? Que esos son a nivel celular. ¿Ok? Entonces aquí es importante saber cuál es el problema, ¿verdad? Nuestro problema es a nivel respiratorio, es a nivel renal o es en los buffers, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer eso y luego vamos a ver es, medimos la PCO2, que generalmente nos va a hablar de, generalmente cuando hay problemas de PCO2 es respiratorio, ¿verdad? De hecho, cuando decimos acidosis metabólica o acidosis respiratoria, compensada o descompensada. Entonces, cuando hablamos de PCO2, hablamos de lo respiratorio. ¿En qué caso puede haber PCO2 aumentada que no tenga que ver con lo respiratorio? Es muy poco frecuente, pero ¿qué puede ser? Cuando ponemos bicarbonato, ¿verdad? Porque se va a disociar en hidrogeniones y CO2, entonces aquí puede ser que no sea, o sea, el problema es que tú estés poniendo demasiado bicarbonato. Y bueno, cuando hablamos de bicarbonato, generalmente hablamos de los tampones o de el riñón, ¿verdad? Porque hay que recordar que el bicarbonato
al final, o sea, va a tener diferentes partes. Hay una parte donde se reabsorbe y hay una parte donde se excreta. Y bueno, ¿qué es el anión GAP? ¿O de qué se trata? ¿O para qué te sirve? Para ver si hay otro producto más que presenta como la experiencia entre los aniones. Así es que tú quieres saber si es a causa de la acidosis, esto es para acidosis metabólica, o sea, en general, por cada anión hay un cation, ¿verdad? Y eso vamos a tenerlo entre 8 y 12, eso es lo normal. Y entonces, cuando tú tienes un anión GAP aumentado, como dice, quiere decir que hay un ácido que no estás midiendo, que está ahí mayor. Dos casos así, que se acuerden. Con anión GAP aumentado. ¿Dónde? Cetoacidosis, así es. ¿Y cuál otro? Tenefro, fácil. Uremia, así es, ¿verdad? Si tú tienes un paciente con enfermedad renal crónica, pues este paciente tiene uremia. Y entonces también nos va a servir, o sea, en las acidosis metabólicas, saber si es por pérdida de bicarbonato o por ganancia de ácidos. ¿Ok? Y bueno, aquí es lo que teníamos, ¿verdad? Vamos a tener una acidosis metabólica y vamos a ver el anión GAP, si es normal, quiere decir que hay pérdida de bicarbonato. Y aquí vamos a hacer una carga neta urinaria y vamos a saber si la pérdida del bicarbonato es renal o extrarrenal. Entonces, para eso nos va a servir el anión GAP, para saber si es porque se está perdiendo el bicarbonato, ¿verdad? Que el bicarbonato puede ser a nivel renal o extrarrenal, o elevado, como decíamos, que como puede ser en la cetoacidosis, pero pueden ser otros ácidos, ¿verdad? O sea, puede ser salicilatos, como decíamos, insuficiencia renal, o en aquellos pacientes que tenemos lactacidemia, ¿verdad? Y que bueno, hay dos, que es la tipo A, que es por hipoxia o hipoperfusión, o la tipo B por neoplasias o hepatopatías, ¿verdad? Pero digo, esto va a ser importante porque si tú tienes un paciente con acidosis metabólica, con una NEOP normal, en este paciente sí está indicado aplicar bicarbonato. Es en un paciente que sí le puedes poner. Pero si es un paciente que tiene un anión GAP elevado, hay que ser más cuidadosos porque puede tener complicaciones y solamente hay indicaciones específicas para el bicarbonato, como es que esté debajo de 10 y que vaya después de que corrijas la situación que lo está provocando. Bueno, esto es para la alcalosis metabólica, ¿verdad? Donde podemos tener, es respiración de Kussmaul, náuseas, vómitos y encefalopatía, ¿verdad? Hay que recordar que la acidosis metabólica nos puede dar también encefalopatía. Y bueno, lo que ya decíamos, ¿verdad? La acidosis metabólica, vamos a tener un pH menor de 7.35 con un bicarbonato disminuido, una PCO2 baja que va a estar compensando. Y si no estuviera compensando, ¿cómo se llama? Si tenemos el PCO2 aumentado y pH de 7.25. Supongo que tienes que estar elevado PCO2 alto y pH menor, está en 7.20 y el bicarbonato está en 15. Eso como es. Primero es acidosis, ¿verdad? Porque decimos primero con el pH determinamos si es acidosis o no. Y luego, ¿mande? Si es respiratoria. Y entonces tiene dos, si está respiratoria y metabólica, ¿cómo se llama? Mixta, así es, ¿verdad? Y la alcalosis metabólica es cuando el pH está por arriba de 7.45 y el bicarbonato está por arriba de 25, ¿verdad? Puede ser alteración primaria o un aumento de la CO2, ¿verdad? Entonces, esta puede ser por pérdida de cloruro, gastrointestinal, renal o piel. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque
A ver si se acuerdan de alguna causa donde haya alcalosis metabólica, que se pierda por piel. Que también pueden tener hipocalemia. Que puede ser familiar. ¿Alguna muestra que se acuerdan que se toma en piel? ¿Algún electrolito? La fibrosis quística, ¿verdad? O sea, si bien puede haber pérdidas a nivel digestivo, una de las maneras que se puede medir es medir electrolitos en sudor, y entonces vamos a tener que la pérdida del bicarbonato, bueno, no del bicarbonato, del cloro va a estar aumentando, y entonces estos pacientes van a tener alcalosis metabólica. ¿Ok? Bueno, pues básicamente por el momento es todo. El lunes vamos a ver deshidratación, y sí me gustaría que revisaran un poco los planes de hidratación, sobre todo los que marca la OMS, para hacer un ejercicio más práctico. ¿Ok? Gracias. Gracias, doctora. Tenga un excelente día. Gracias. ¿Dónde? Creo que ya. Sí, por favor. Gracias, yo lo recuerdo. Sí.